Muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cómo estén viendo acá el programa. Estamos entrevistando a un grande, al profesor Roberto Bonifaz, profesor de mucha gente acá en Chile, con una experiencia increíble, PhD en economía, profesor por, ¿cuánto? ¿25 años en la Adolfo Ibáñez? En la Adolfo Ibáñez enseñé con un pequeño paréntesis de 4 años, enseñé 28, porque los 28, cuatro wow. paréntesis estuve en el BCI administrando, siendo gerente de inversiones de BCI Fondos Mutuos, se llamaba en ese entonces. Exactamente, y también gerente de inversiones de BCI. Y bueno, un reconocimiento, yo creo, por todo el mundo, por su sabiduría, por experiencia y por su capacidad de análisis, que la verdad, para mí, y lo digo sinceramente, no hay muchas personas así en Chile en este momento. Así que un gusto tenerlo acá, un gusto poder conversar siempre con usted, profesor. Hemos conversado otras veces que no va al caso, pero usted lo sabe y siempre le agradezco su disposición, su voluntad y su amabilidad. Así que muchas gracias por estar acá, profe. Querido Ulises, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y espero que esto pueda ayudar a tus seguidores. Así que esa es mi esperanza. Espero que los ayude. Y en todo caso, enormemente agradecido por el honor de estar en tu programa. Muchas gracias, profesor, y el honor es mío. Bueno, yo le quería consultar para aprovechar los minutos y acá aprovechar al máximo su expertise. Eh, yo le escuché la otra vez una frase del podcast de una persona que es muy amigo mío y le mando saludos ahí a Francisco, eh, y que Saludos. lo, y que lo dejó a Francisco literal con una cara de sorpresa. No sabía qué decir. Es que el ahorro no existe. ¿Podría a lo mejor empezar a explicarnos un poco y después a lo mejor vamos a ir derivando algo que yo sé que a los dos nos interesa mucho y me gustaría saber ahí su experiencia en la parte del dinero, porque el ahorro y el dinero tienen mucho que ver. Mi sensación es que esto tiene que ver con la economía, ¿no? Cuando te explican el ahorro viene de las familias y la inversión viene de las empresas y después la gente se va olvidando, pero les queda la idea de que son dos cosas distintas. Además, que el ahorro es bueno, ¿ya? Y que la inversión tiene riesgos. Entonces comienzan a hacer una separación que en mi opinión no existe, ¿sí? El acto por el cual yo me privo de usar parte de mi dinero para consumir ahora y lo pospongo poniéndolo en algo, sin ponerle nombre, ahorro, inversión, poniéndolo en algo para que me den el futuro, que se llama inversión. ¿Ya? El acto de agarrar parte de mi dinero y dejarlo en la cuenta corriente o agarrar parte de mi dinero y poner en un depósito a plazo es una inversión. ¿Ya? Es una inversión. Que tiene más o tiene menos riesgo, podemos discutir. Las cuentas corrientes la gente no lo entiende, pero es una inversión. ¿Ya? No es ahorro. Quiero explicar por qué eso tiene que competir con todas las otras alternativas de inversión y hay que verlas en su respectivo dimensión de cuánto riesgo y cuánto rendimiento, pero realmente compite con las otras alternativas. Entonces, cuando estás hablando de un individuo y ya nos quitamos la macroeconomía y todas esas cosas de encima, lo que yo puedo hacer con el dinero que me sobra, ¿ya? Es invertir. ¿Ya? Ahora, si invierto en algo que parece menos riesgoso, no le voy a cambiar el hecho de que es inversión. Esa separación entre ahorro e inversión, que yo tengo mi sospecha de quién la hace realmente, es para darle la sensación de algo tranquilo, conservador a un tipo de inversiones y a otro no. Y yo creo que eso no tiene sentido. O sea, básicamente acá se podría hablar más que ahorro e inversión entonces de recursos para consumo futuro y que eso obviamente cuando uno dice, mira, ahora tengo un exceso de recursos por ese motivo, los voy a ocupar en el futuro y eso, digamos, a lo mejor podría ser un poco más correcto que definirlo como ahorro e inversión, porque básicamente mi Si tú, consumo futuro que algo hago con eso. si tú quieres ir a lo técnico, ¿ya? De lo que tú recibes como ingreso en el flujo y no consumes, la diferencia se llama inversión. Pero es un abstracto en el tiempo, porque algo vas a hacer con eso. Inclusive Claro. desde cosas, entre comillas, muy seguras, como ponerlas en cuenta corriente o en un depósito a plazo, ese acto ya es, pese a que lo haces tú mismo y Ujú. que viene de la diferencia entre ingreso y lo que tú consumes, es inversión. Y yo lo pienso así
porque esa decisión tiene que competir con todas las demás decisiones y tiene que dar en el cerebro que es un tipo de inversión. Puede ser mejor, puede ser peor, tú decides. ¿Ya? Perfecto. Y entonces, claro, todo lo que sean los típicos como de menos riesgo, que sería dejar la plata en la cuenta, que per se es una muy mala decisión por la inflación, porque ahí básicamente no tienes ninguna, o sea, no, a lo mejor yo siempre digo, y es por lo que dicen, no quiero decir que esté bien, no tiene riesgo, pero al final es lo más riesgoso porque sí o sí vas a recibir la inflación, o sea, ahí no hay ningún tipo de cobertura, digamos, antiinflación ni nada, o sea, vas a perder, eso es lo único seguro. Mira, sí, la gente dice eso, pero lo que pasa es que yo soy suficientemente viejo para haber tenido uso de razón en 1982, ¿ya? Cuando el sistema bancario chileno y el mexicano y varios otros países quebraron. Tu depósito en cuenta corriente, amigo mío, según la Ley General de Bancos, ¿ya? Es más parecido a un crédito o... mira, ese depósito que tú haces en cuenta corriente, según la Ley General de Bancos, es un activo tuyo y un pasivo del banco. Es decir, es como si fuera un préstamo que tú le haces al banco, por el cual el banco te paga 0% de interés y en algunos casos inclusive te cobra por administrar. ¿Ya? Tanto es así que si el depósito a plazo excede la garantía estatal y el banco quebrara, cosa que podría pasar, por supuesto, ya tú vas a cobrar con todos los demás acreedores, amigo mío. ¿Ya? Eso deja de ser tu plata. ¿Ya? Es decir, el dinero no está segregado, separado el dinero de clientes del dinero del banco. Eso en la ley general del banco no es verdad. Entonces, se ve como de poquito riesgo, porque tú crees que eventualmente la institucionalidad chilena financiera lo va a salvar, ¿ya? Eh, si un banco cayese. Pero técnicamente usted le está haciendo un préstamo al banco a cero tasa de interés y si esto revienta y tus saldos exceden la garantía estatal, usted es un acreedor más del banco. Punto. Y si no me equivoco, esa garantía estatal sería de 200 UF en un banco y en el total del sistema 400, algo así. No es Que, mucho más. que, En que términos parece simples, 15 millones de pesos aprox. eso, que parece grande, ¿ya? Pero cuando uno ha ido acumulando en el tiempo, te vas a dar cuenta que no es tan difícil exceder, exceder esa garantía estatal, lo cual significa, además piensa, ¿por qué es necesario hacer la garantía estatal? Porque si el dinero fuera tuyo y ellos estuvieran cuidando tu dinero, aunque ellos quebraran, estaría separado. Eso se llama, en inglés, el dinero junto se llama commingled funds y los otros son fondos separados. Por ejemplo, una corredora, como tú pones, legalmente la plata está separada, la del cliente y la corredora. En un banco no, por si acaso. Claro, o sea, por ejemplo, todos estos AGFs que tienen fondos de inversión, que eso uno lo conoce, pero para Ahí es explicárselo a separado. la gente, son patrimonios separados con RUT Así es. distintos y en el Así fondo, es. si uno falla, el otro no tiene por qué en el fondo tener No, pérdida, no, no tiene nada que ah, ver, digamos. tal cual. Entonces yo lo que quiero decir con eso a la gente que invierte es que el puro acto de prevenir o de privarse de consumir ahora para obtener algo después, independientemente del nivel de riesgo, independientemente con quien lo hagas, es una inversión. Y tienes que mirar eso en el conjunto de todas las inversiones, porque nos hemos acostumbrado, y a mí no me gusta, a que ahorro es prudente y serio, e inversión es tomar riesgo, y las dos son inversión, es mi opinión. Yo opino bastante parecido a usted, de hecho, bueno, si uno en el fondo ha tenido alguna experiencia, tanto profesional como también de uno manejar sus propios dineros, sabe que tener mucha plata en caja no es muchas veces una buena alternativa de rentabilidad, de hecho me va a generar rentabilidad cero. Por último, ponerlo en un money market o en algo por el estilo que mantenga mi capacidad y después ver una posible inversión, Yo, pero no yo, tenerla ahí en efectivo, en cash, digamos, como yo no bien estoy dice. diciendo que tener un depósito a plazo sea malo, yo lo que estoy diciendo es que tienes que verlo como una alternativa a otras que existen. Inclusive tener dinero en cuenta corriente tampoco he dicho que sea malo porque puedes estar esperando que la oportunidad se presente y tienes la caja en vez de tener que ir a pedir prestado al banco. Yo lo único que estoy diciendo es, por favor, considérenlo como una de muchas posibilidades, pero no que esa es sana, es prudente y las otras no lo son. Claro, Eso a mí me molesta. Eso. claro. De hecho, bueno, yo sé que ha hablado varias cosas de Warren Buffett, pero una de las cosas que ha hecho últimamente es que mantiene un montón de plata en treasuries o en depósitos a plazo, que Mira, básicamente ya son del Banco lo de de la Fed.
he escuchado tantas cosas ya me agarro la cabeza y yo comienzo a escuchar Warren Buffett o Value Investing, paso nomás, ¿ya? Porque ya me duele la cabeza de lo aburrido que es. Dicen que Warren Buffett no hace market timing, entonces la pregunta es ¿por qué tiene en caja más dinero que el PBD de Chile hoy día? O sea, yo ya sé que se acaba de retirar, yo también leo, ¿ya? Sí. Pero por supuesto que hace market timing. Dicen que no compra oro, compró acciones de Barrick. Dice que el horizonte de tiempo es muy largo. Más de una vez ha sido bien corto, menos de 3 meses, cuando compró Oracle. Dicen que Warren Buffett lo podemos estudiar y seguir, y le digo, no, ilustre, con la cantidad de dinero que él ha manejado desde los 60s, ¿ya? Warren Buffett tiene cosas que tú y yo no tenemos, ¿ya? Por ejemplo, cuando compró Goldman Sachs, invirtió en Goldman Sachs en la gran crisis financiera, pidió preferreds, acciones preferentes con dividendo 9%, tú y yo no tenemos esa posibilidad. Exacto. Y dice, pero no pide asientos. El otro día escuché, bueno, me dijeron, de hecho, en una entrevista que tuve, pero es que no pide asientos en el directorio. Yo me agarré a la cabeza, pero como ya me han dicho que tengo que aprender a callarme, me callé. Mira, si Warren Buffett invierte en tu empresa, conversa contigo y tú no le haces caso, él lo único que tiene que decir es que está saliendo de tu empresa y te hace daño. Entonces, él tiene posibilidades de hacer cosas a nivel de inversión por el poder que mueve que tú no. Ahora, interpretemos una cosa que también es importante. No significa que no tenga nada que enseñarnos. Hay algunas cosas que yo considero que son útiles, sin duda alguna, en lo que él dice, ¿ya? Pero yo me fijé siempre mejor en lo que él hace. Yo leía los 13 Fs, que los tiene que presentar trimestral todo Money Manager, Investment Fund, Hedge Fund, tiene que presentarlo cada trimestre, y ahí te das cuenta qué está haciendo, en vez de estar leyendo lo que o él dice, o Charlie Munger decía, o lo que peor, lo que terceros dicen. Y si realmente quieres tener una buena idea, hay muchos libros, ciertamente, ¿no? Pero el que yo recomiendo es James Altucher, Altucher, que te enseña que los mejores rendimientos de Warren Buffett ocurrieron no ahora, no hace 10 ni 15 años, sino cuando él tenía el hedge fund que le permitió comprar Berkshire Hathaway después, por si acaso. Sí, y después la transformó en su vehículo de inversión. Y bueno, de hecho hay una frase, si no me equivoco, en latín, que tiene relación con lo que usted dice, facta non verba, que básicamente es ve lo que hace, no lo que dice. No, no lo que dice, tal cual. Exacto. Yo suscribo esa frase. Muy, muy de acuerdo con usted, profe. Y bueno, relacionado, que bueno, justamente iba con este tema de Warren Buffett, porque mantiene mucho dinero en caja ahora. Dicen que esperando una oportunidad de inversión, pero cuando dicen que está en caja, igual está en treasuries, digamos, o en instrumentos de deuda de corto plazo. Es como un money market. Exactamente, es tan líquido que es como estar en caja. La idea de cuando Claro, te dicen caja es que está teniendo liquidez. ¿Sí? claro. Entonces, para que también ahí la gente lo sepa, y no es que cuando dicen está acumulando efectivo, es un ítem que se llama en los estados de resultados efectivos y equivalentes. Y en esos Sí. equivalentes están estos instrumentos de corto plazo, como podría ser un depósito a plazo, pero digamos de la Fed o del Tesoro allá en Estados Unidos. Si miras el componente, hay un componente grande de T-bills a 13 semanas, es lo que él tiene. Y eso, por ejemplo, si yo quiero salir, me lo toman al segundo. Es súper líquido. O sea, no hay Claro, problema. sí, es que bueno, ahí está todo el tema del colateral, etcétera, y que justamente me gustaría ir a ese tema de la parte del dinero, y que justamente tiene que ver porque estos instrumentos que tiene Warren Buffett son uno de los colaterales más cotizados para justamente esta creación de dinero que hay hoy en día con la deuda y distintas fuentes de dinero, porque muchas veces el dinero, la gente cree que es los billetes que uno tiene o la plata que tiene en su cuenta corriente, pero es mucho más que eso. Así que ahí nos podría explicar un poco su Es más, visión de qué es el dinero y qué es algo que va a servirle a mucha gente. bueno, en la historia de la humanidad, y no quiero aburrir a tus seguidores, hay dos tipos de dinero, ¿no? El dinero mercancía, que han sido muchas cosas. Hoy día la gente cuando habla de dinero mercancía piensa en oro. Y el dinero registros, ¿ya? Que es la mayor parte del dinero hoy día son registros electrónicos, dicho sea de paso. Y yo diría que hasta el 2008 lo que voy a decir tiene una naturaleza y después del 2010 hay otra. Yo, por ejemplo, cuando manejaba dinero grande acá en Chile, ¿ya? Y estábamos cerca de las 2 de la tarde cuando el mercado cierra, eh, eh, si notaba, por ejemplo, que iba a haber rescates en los fondos mutuos que excedían la caja que yo tuviera, porque tenía que estar invertido, entonces llamaba, por ejemplo, al Santander por capítulo
ya es un teléfono interno del sistema financiero, y le decía que estaba, no sé, caído 7 lucas, 7.000 millones, y el otro me daba una tasa, y yo recibía los 7.000 millones, yo devolvía al día siguiente los 7.000 millones más la tasa de interés, y así funcionaba todo el sistema financiero en todo el planeta. Sin embargo, después del 2009, por eso voy a decir 2010, la confianza entre las instituciones se fue que, acuérdate que en el 2008 instituciones que se suponían eran sólidas dejaron de estar con nosotros, o sea, por Sí, ejemplo, Lehman Brothers. exactamente. La confianza se perdió. Entonces ahora, ¿cómo funciona? Si yo quiero dinero por la noche, overnight, yo te llamo, te digo lo mismo, estoy caído 5.000 millones, tú me dices, perfecto, vamos a hacer un pacto, así se llama en Chile, pacto de compra con retroventa o venta con retrocompra, dependiendo en qué lado estás, o en inglés se llama repo, repurchase agreement. Entonces tú me das el dinero, ya, pero para que yo te dé el dinero, o sea, para que tú me des el dinero, yo tengo que ponerte una garantía, y hoy día eso es tesorería. En Chile es tesorería chilena, o si es de corto plazo es un PDVC, pagar y descontar del Banco Central. En Estados Unidos es Treasury. Normalmente son de 13 a 52 semanas, el 13 es el más líquido, o puedes ir con bonos, pero el problema del bono es que se te mueve la tasa. Entonces, mientras más bajo, más líquido. Es decir, hoy día no hay préstamos sin garantías. Y es más, la Corte Suprema de los Estados Unidos ya se pronunció, ya que un repo no es un préstamo con garantía. Porque si fuera un préstamo con garantía y la institución quiebra, tú pasas, la garantía va al pozo y tú pasas con todos los demás acreedores. Entonces se llamó un contrato en el cual tú vendes la garantía y la recompras. Entonces la ventaja es que si la institución quiebra, esto es un contrato de compra-venta separado de los demás préstamos. Entonces el típico financiamiento se puede ver como préstamo con garantía, o lo mismo se puede ver como una compra y una venta con el precio pactado desde el comienzo, donde la diferencia realmente es el interés. Eso. Perfecto. Y si no hay colateral, no hay plata. Entonces, para tener acceso al dinero, tienes que tener el colateral. Ahora, lo gracioso, y no quiero complicarlo mucho, es que ese colateral se puede rehipotecar. Es decir, yo te lo doy y tú técnicamente lo puedes usar para tú financiarte, el mismo. Entonces, el mismo colateral puede servir para varios movimientos de dinero. Eso se hace mucho en el mundo. Acá en Chile no tanto. Bueno, una época, ustedes no se acuerdan de Berlín, que hacía ese tipo de cosas antes, pero ya nadie se acuerda de eso. Sí. No, soy bien conocido el caso. ¿Tú te acuerdas? Bueno, yo te Sí. hacía bastante joven, ya. Pero en el mundo funciona, y se llama, en inglés se llama rehypothecate, ya, o rehipotecar. Entonces hoy día el dinero no se mueve sin las garantías. Y ese dinero puede, en la medida que tengas garantías, puede ser creado no solamente por la banca privada, sino puede ser creado por lo que se llama banca en la sombra, los fondos de cobertura, en fin, etcétera, en la medida que tengan esas garantías. Entonces, tesorería no solamente da tasa de interés, sino te permite tener acceso al crédito en el futuro. Entonces cumple un rol que es sumamente importante, tesorería norteamericana sobre todo. Sí, Sí, los famosos treasuries. sí. Sí, y algo que hoy en día, la verdad es que se mantiene como algo fundamental este tema del colateral, y de hecho por eso el mercado de bonos norteamericanos o de treasuries norteamericanos es uno de los más líquidos del mundo, porque todos quieren esas garantías, o por lo menos son las garantías, digamos, bueno, ahora rebajaron la calidad crediticia de Estados Unidos, pero son, digamos, por excelencia las garantías que más se utilizan. Creo que en Europa se utilizan las de Italia, no sé si está correcto eso, pero se ocupan harto como colateral las garantías de bono italiano. De hecho, bueno, pero la culpa de eso es ni siquiera de Christine Lagarde, sino del anterior, el italiano. Draghi, Por Draghi, efectivamente, Mario Draghi. Eh, Se dieron cuenta que porque la idea de tener el euro es que no haya muchas diferencias entre el financiamiento de los países. Entonces se dieron cuenta que el bono de Italia o el bono de Portugal transaba con un rendimiento muchísimo más alto que el Bund alemán, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hoy día hay una ley de que yo puedo usar esos bonos de tesorería como parte de las garantías, o puedo usar además en la banca, pueden usarse como parte de las reservas bancarias. Entonces, tratando de homogenizar. Y hoy día, te digan o no te digan, el Banco Central Europeo, cuando vea que se dispara mucho el rendimiento de uno de los bonos, va y compra. Para que la diferencia entre la tasa, por ejemplo, mira hoy día, ¿ya? Mira a cuánto está
la tasa a 10 años de Grecia y a cuánto está la tasa a 10 años de Alemania. Y la diferencia es, o sea, van a ser 2%. ¿Ya? Ahora, 2% para una diferencia crediticia del porte de un buque. Sí, Porque Alemania es relativamente, el más sólido de los que sí. hay ahí, y Grecia, bueno, Grecia no El, tanto. ¿Ya? Entonces la dentro de los pregunta menos es, sólidos, por decirlo. no, pues sí. Entonces la pregunta, acuérdate que tuvo una gran crisis hace poco. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿esa diferencia de tasas realmente marca la diferencia de riesgo? La respuesta es no. ¿Ya? Están siendo manejadas por el Banco Central Europeo. Es igual que cuando tú miras la tasa de 10 años de Japón, que ahora últimamente ha subido, hecho sea paso, dices, pero ¿cómo puede estar antes, ¿no? Hasta hace un año y medio? ¿Cómo puede estar en 0,25% anual a 10 años en yenes el bono japonés? Y la respuesta es, bueno, de los bonos que emite la tesorería japonesa, el 75% de esos bonos los compra el Banco Central de Japón. O sea que ahí hay demanda artificial, el precio del bono es alto, la tasa es baja y todo lo que dependa de esa tasa, como por ejemplo las hipotecas, también son bajas. ¿Ya? Claro. Es Son el precios. famoso control de la curva de tasas que hace el Banco Central Japón de fue el Japón. primero. Japón fue el primero. Y Japón también fue el primero en lo que se llama quantitative easing, por si acaso. ¿Ya? Ya. Pero todavía hay un libro que es fantástico, se llama el Princess of the Yens en inglés, Sí. de Richard Werner, o Richard Werner, si hablas alemán, que él trabajó mucho tiempo en Japón, ¿ya? Y es el que más conoce ese sistema. Eso hay que leerlo para entender dinero, por si acaso. Y él te va a decir que el dinero no lo crea el Banco Central, sino que el dinero lo crean los bancos privados, de la nada, por si Y acaso. volviendo justamente a ese punto, porque yo creo que todos tienen la idea de que el Banco Central es el que imprime billetes y de hecho están estos memes de que está Jerome Powell tirando plata, etcétera. Al final no es así porque de hecho, y a lo mejor me puede corregir si estoy equivocado, entiendo que el Banco Central lo que hace son expandir reservas bancarias y Eso que es. básicamente esos son, por decirlo de alguna forma simple, fichitas que pueden ocupar los bancos para intercambiar entre ellos, digamos, como que fuera dinero, pero no puede salir del sistema bancario a menos que ya sea dinero, digamos, de verdad, que es el dinero que uno conoce. Pero ahí ya tiene otras implicancias, ya no es ya no es el dinero de la FED. Entonces ahí está el tema de el dinero del banco privado, el dinero del banco central, ¿no es cierto? Un poco a eso Mira, a lo que quería mencionar. dinero del público que cree el Banco Central de Chile son papeles y monedas. Un billetito de 20 lucas o de 10 lucas, ese lo creó el Banco Central. Ahora, ¿qué porcentaje de todo el dinero es eso en Chile? Dependiendo del momento, 5%, 6%, poco. El otro 75, perdón, el otro 95%, 94% es dinero digital, son tus saldos en el banco. Y ese dinero lo crea el banco. De hecho, cuando tú vas y pides un préstamo, ¿ya? Pido un préstamo, no sé, pues por 50 millones de pesos, y el banco me da los 50 millones de pesos y me los pone en mi cuenta corriente, la pregunta es a quién se los quitó. Porque la teoría de los economistas es que eso viene de la gente que ahorró. Volvemos a esto de ahorro, ¿no? Sí, La respuesta es, ok, dime a quién se lo quitó. Y si tú miras la contabilidad, a nadie. Lo que hicieron fue apretar un botón. ¿Ya? Y ahora tienes 50.000 en el activo y 50.000 en el pasivo. El banco tiene como activo el pagaré tuyo. ¿Ya? Y tiene como pasivo lo que puso en tu cuenta corriente. Entonces, no se lo quitó a nadie, lo inventó de la nada. Ahora no puede inventar de la nada todo lo que quiera, porque si yo agarro esos 50 millones y se los paso al Chile, el Chile va a querer que esos fondos entren al Chile. Y el BCI va a tener que, si mi plata está en el BCI, mandárselo al Chile. Pero entre bancos, el dinero que cuenta es el dinero que tenemos en los bancos, que tenemos con el Banco Central. Entonces, si yo no tengo suficientes fondos en mi cuenta del Banco Central, Bonifaz no puede llevarse su dinero al Chile porque el BCI no se los puede pagar. Entonces hay un límite, pero el dinero se crea de la nada en la banca privada, 90 y tantos por ciento. Eso varía de acuerdo al país, por supuesto, pero en Chile es más o menos eso. perfecto. Bueno, eso ¿Ah? yo creo que es bien ejemplificador y de hecho, bueno, siempre he dicho que los billetitos son pasivos del Banco Central. Mientras que cuando uno tiene la plata en la cuenta corriente, en el fondo un pasivo del banco particular que uno tiene. Tal cual. Y uno de los grandes avances de Chile, que yo creo que ha ayudado mucho al sistema financiero chileno, no tienen los vecinos, muy pocas, es con el Banco del Estado y la famosa cuenta RUT. Tú bancarizaste casi a todo Chile. ¿Ya? Y eso hace que sea la mayor parte del dinero hoy día sea digital y no papel moneda, por si acaso. Exactamente, exactamente. Bueno, y también hay otro tema en los bancos que
a lo mejor no es de tanto interés, pero es bueno que la gente lo sepa, que también hay un cierto riesgo y eso también lo tienen que manejar los bancos, porque si el banco me presta a mí 50 millones, también tiene el riesgo que yo no les pague y eso, y ahí viene otra parte que me lo quiero llevar porque me interesa, es justamente eso deteriora el balance del banco, porque si yo no le pago y el balance, él espera que yo le pague 50 de acá a 5 años, por ejemplo, y yo no le pago más después del año uno, digo, ¿sabes qué? Quebré, no te puedo pagar más. Ellos Claro, tienen una pérdida ahí contable, pero es una pérdida y eso le deteriora su balance y eso le impide seguir prestando, o sea, básicamente es una limitante también. claro, eso lo que pasa es que uno de los activos del banco hasta antes que castigaran mi deuda desaparece, los pasivos siguen siendo los mismos y por lo tanto tiene que poder tener suficiente patrimonio capital para poder aguantar la pérdida o te vas. Lo que pasa es que la gente ya no tiene memoria porque acá un banco en Chile no ha muerto en los últimos 40 años, Claro. pero sí ha sucedido antes. ¿Ya? En Estados Unidos sucede como hace 6 meses, o sea, Sí, no es poco común en Estados Unidos, pero acá no hay la experiencia reciente. O sea, el individuo de 30 años nunca ha visto un banco quebrar, nunca. ¿Ya? Entonces tienen la sensación, yo creo que para poner las cosas en su justo lugar, el dinero del banco es más seguro que muchas inversiones, pero no tiene cero riesgo. Ese es el punto. claro. Sí, porque, ojo, que ahí también es otro tema que podemos profundizarlo en la parte de inversiones, que en nuestro siguiente bloque, el riesgo muchas veces que dicen es la volatilidad, pero al final el riesgo tiene muchos más componentes. Está el riesgo contraparte, está el riesgo de crédito, hay muchas más cosas que Riesgo son al operacional, final que esto se mueva o cómo se mueva. sí, riesgo operacional. Hay un Exacto. montón de riesgos. Yo, de hecho, hay cosas, nombres coloquiales. Cuando yo venía a Estados Unidos estaba lo que se llama the Fat Finger Mistake, FFM, que es que cuando tecleaste se te fue un cero de más y tú querías ¿Qué pasa? comprar 1.000 y compraste 10.000 y queda un desastre porque ahora tienes que deshacer la operación unos segundos después y pierdes las puntas. Esas cosas pasan. O sea, hay un número grande de apellidos para la palabra riesgo, con toda seguridad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos estos dos tipos entonces de dinero. Y esto que nos mencionaron una vez, que es lo que es esta famosa banca en la sombra, porque esa ya no es la banca que nosotros conocemos, que son los bancos que uno ve en la calle, el Banco de Chile, el Santander, el BCI, por nombrar a los más grandes, hay muchos más. Lo ¿Qué, que pasa qué? es que hay fondos que se financian del sistema tradicional y a su vez financian a otros. Hoy día en Chile cada vez está aumentando estos fondos de inversión privados para deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todo un financiamiento que no son bancos, ¿ya? Pero que son gente que levantó dinero a propósito de algo, ¿no? Lo que se está poniendo muy de moda ya es comprar deuda de empresas que están semi bien para reestructurarlas. En Estados Unidos es más. ¿Por qué? Porque ahí además están los fondos de cobertura, que son muchísimos, los hedge funds. Entonces, así como ellos reciben financiamiento de la banca, ellos a su vez tienen operaciones que financian. Entonces, la cantidad de crédito en la economía es bastante más que la que se ve en los bancos. Y eso es lo que hay que observar, porque a mí la gente me pregunta, bueno, si el mercado norteamericano está tan exageradamente o sea, si hay una burbuja o está tan exageradamente comprado, ¿por qué sigue subiendo? Es muy simple. En la medida que haya liquidez, va a seguir subiendo. Un buen día desaparece sin mucho aviso y hay el último que apague las luces. Pero mientras haya liquidez, y esto es bien importante entender cómo funciona el dinero, porque si el dinero es fundamentalmente privado, es importante entender que las cosas no funcionan como los economistas dicen, que es bueno, si hay mucha inflación o la economía está muy contenta, hay que subir las tasas. Al subir las tasas, entonces quitamos la presión sobre los precios. Si la economía está muy complicada, bajamos las tasas y con eso entonces la economía va a resucitar. Y no funciona así, es totalmente asimétrico. Cuando tú subes las tasas, el costo de capital aumenta para la banca y presta menos. Y al prestar menos, hay menos dinero. Bien por ti. Esa funciona. ¿Ya? La que no funciona es cuando tú quieres reactivar la economía y bajas las tasas, los bancos no prestan automáticamente porque todavía están con miedo. Y si los bancos no prestan automáticamente, no hay más dinero y no se aceita la economía. Entonces, el pensar que tú vas a reactivar rápido simplemente porque bajaste, tienes que hacer que los bancos presten. Y si los bancos no prestan, la actividad económica no va a mejorar. Entonces, Claro, funciona sí, asimétrica. En un caso funciona muy rápido y al revés se toma tiempo.
Sí, Claro, y ese es el famoso apetito al riesgo que tienen las instituciones, que de hecho, bueno, yo que trabajé en riesgo, se tenía que ver ahí cuál era el apetito al riesgo del directorio y eso pasarlo hacia abajo a las distintas áreas de la institución. Entonces, tú claro, sabes, había instituciones que por mucho que la tasa esté baja decían, y eso tiene que ver con el balance, no más. tú O sabes por ahora, no más. cómo se contratan a los muchachos y a las muchachas de riesgo en los bancos, ¿no sabes? ¿O no? Vas, lo sientas, le haces 5 preguntas, si te contestó que no a todo, contratado. ¿Ya? Esa es la gente de riesgo, por si acaso. Bueno, ahí yo también tengo mi resquemor con algunas cosas de la área de riesgo, pero creo que es un tema ahí para que lo conversemos después. Eh, pero sí, pasa mucho y también, bueno, lo conversamos una vez en privado que lamentablemente el riesgo acá se ve más que nada como un control normativo que como un área que tenga que atajar los goles que le puedan hacer a la institución, básicamente. O defenderlo, porque ni siquiera el arquero tendría que ser el mediocampo, la defensa y el arquero viéndolo en términos futbolísticos para que la gente entienda. Es lo que pasa es que los errores comerciales son importantes, pero los errores de riesgo te pueden matar. Entonces, y por supuesto, la parte fundamental de riesgo es primero la normativa y segundo, asegurarte que estés cuidando el patrimonio, o sea, las operaciones que implican cuidar el patrimonio del banco. Sí, normalmente cuando las cosas van bien, la gente de riesgo tiene mucha dificultad para imponer o que su idea quede validada. Cuando las cosas están mal, pero normalmente tarde, entonces la gente le hace caso a la persona de riesgo. Eso no ha cambiado desde el comienzo de la humanidad, por si acaso. Ahí es cuando te llaman. Ahí te vuelves popular, pues, efectivamente. Oiga, profesor, y nos comentaba esto de la banca en la sombra y nos hablaba, por ejemplo, de muchos fondos que financian cosas. Hoy en día acá en Chile, porque yo entiendo el concepto de banca en la sombra viene más de Estados Unidos, digamos que allá de donde se Ahora, ha acá hay, masificado. acá hay. Acá hay, y justamente lo quería llevar un poco más a Chile para que no quede esto como que son los puros hedge, fondos, digamos, con nombres un poco extraños para muchas personas de Norteamérica, sino que también pasa, por ejemplo, con un activo que está agarrando mucha moda, que es la famosa deuda privada, que en Ese, el fondo pasaría a ser una banca en la sombra porque son personas que le aportan dinero a un fondo y este fondo va y financia proyectos de inmobiliario, agrícolas, capital de trabajo con facturas, a empresas, que etcétera. anteriormente hubieran tenido que financiarse en la banca. Entonces, Claro, y eso financiamiento justamente, se compite con la banca, sí. y eso justamente pasó porque esta regulación post crisis subprime, famoso Basilea III, restringió a la banca y la liquidez tiene que aparecer por otra parte, porque como dijo muy bien, hay que aceitar la economía de alguna forma. Yo no soy de los que dice que hay que expandir el dinero hasta el infinito, pero hay que siempre aceitar, porque si no, ¿cómo se financian los proyectos? No, es que la precisión que tú necesitas para la cantidad de dinero en una economía es como la de un reloj suizo. Eh, si hay poco dinero para la actividad económica, la economía se revienta, ¿cierto? Y si hay mucho, hay inflación. Entonces, saber cuánto es preciso es algo muy difícil, pero efectivamente tiene que haber cierta consistencia entre la cantidad de dinero y sus equivalentes y la cantidad económica que trata de respaldar. Y con respecto a, cada vez hay más fondos de deuda privada en Chile, o sea, yo los escucho sonar y sonar y sonar, por lo tanto, ahí hay una fuente de financiamiento que tradicionalmente no existía y que hoy día las empresas con sus proyectos están recurriendo a este tipo de financiamiento cada vez más y más. Esa es la banca en las sombras. No son técnicamente un banco, por eso se llama banca en las sombras, pero financian. Claro, no es que sea como un banco que esté ahí oscuro, que algo que no se vea, como puede ser el nombre, sino que son justamente, y de hecho yo lo he visto, porque bueno, como usted sabe, dentro de las cosas que yo hago, tengo mucho contacto con este tipo de fondos y con managers de este tipo de fondos, y una de las cosas que me han comentado, por ejemplo, es que están financiando, perdón, justamente inmobiliarias que ya los bancos no les prestan porque están, como todos saben acá en Chile, con el agua hasta el cuello. Entonces tienen que recurrir a este tipo de financiamiento con tasas más altas, pero que les permiten poder seguir respirando. Por lo tanto, para esas personas los fondos no se agotaron, lo que está más caro el crédito. Es así, es así. Entonces, cuando tú preguntas cuánto dinero hay circulando, si no los cuentas a ellos, te estás perdiendo parte de la historia. En Chile todavía no es una gran parte de la historia, pero es mucho más de lo que era hace 5 años. Y yo creo que va a seguir aumentando. Sí, yo tengo la misma impresión de que esto va a seguir aumentando.
Y de hecho esto también se puede ver, por ejemplo, también algo que yo, y a lo mejor nos podría comentar algo de eso, y ya con esto ir cerrando la parte de dinero, porque ya esta parte es bien técnica, pero yo la Eh, menciono bastante en mis programas de dólar, que básicamente la forma que interactúa el sistema internacional con Chile es a través de instrumentos derivados, de hecho los non-delivery forwards, porque se liquidan en dólares precisamente, y esto lo hacen instituciones que los llaman no residentes con los bancos locales para poder básicamente o comprar o vender dólares, que es básicamente inyectar dólares al país o sacar los dólares del país. Y son los que no completamente, pero en gran parte mueven el mercado. Y eso justamente también banca en la sombra, ¿no es cierto, profesor? Que serían todas estas JP Morgan, etcétera, pero fuera de Estados Unidos, el dólar offshore que le llaman también. sí, ese dólar offshore no tiene que estar hecho por instituciones bancarias chilenas, pero es importante indicar que las instituciones bancarias chilenas también participan en NDFs. O sea, tú puedes hacer un NDF con el Santander sin ningún problema, que se llama forward con compensación. De la misma manera puedes hacer forward por entrega física. Entonces, Sí. lo que tú has dicho es correcto en el sentido de que hay un grupo importante de instituciones que están fuera de la residencia en Chile, que te lo van a hacer, ¿ya? O sea, yo sé que suena raro, pero hacerte a las 8 de la mañana hora de Chile, hacerte un NDF con BNP Paribas en París es factible, y con Londres más factible todavía, o con JP Morgan en Nueva York más factible, o Londres también puede ser. Claro, Pero, ojo, puedes hacer un NDF técnicamente con el BCI, con el Chile, con el Santander Chile también. O claro. sea que, Sí, porque básicamente lo que nos pide que se compensa en dólares el instrumento. es que los de afuera te piden la conversión en dólares. Y el NDF, NDF significa Non-Delivery Forward, o sea, forward sin entrega física. El NDF, el contrato de NDF que está domiciliado en Chile, se Ah, sí, liquida en pesos. en ¿Ya? Y pesos. el contrato de NDF que se domicilia en Nueva York se liquida en dólares, efectivamente. Claro, y estas instituciones, porque se habla mucho también, Banca de la Sombra, Eurodólar también se le menciona mucho, yo sé que ha tenido varias charlas por eso de ahí, es digamos todo este sistema internacional y de hecho refuerza lo que usted decía que está fuera de la FED, reforzando un poco este tema de la banca privada, digamos. Yo puedo ir a París, al BNP Paribas o al Crédit Agricole, o puedo ir a Londres con HSBC, ¿ya? Y si ellos me hacen un préstamo en dólares, entonces ahora yo tengo un registro electrónico, yo tengo eso como activo, tengo un pasivo con el banco tiene como activo el equivalente de mi pagaré por si acaso, y los dólares se crearon de la nada fuera de los Estados Unidos, sin el control de la Fed. Claro, Ahora, si Bonifaz quiere usar esos dólares para pagar algo dentro de Estados Unidos, entonces el banco, llamémoslo extranjero, el banco no estadounidense, ya el banco británico o el banco europeo, tiene que tener líneas con algún banco corresponsal o alternativamente los respectivos bancos centrales extranjeros tienen que tener líneas de swap con la Reserva Federal, cosa que se hizo mucho, por ejemplo, en el 2008 o el 2009. ¿Ya? Entonces son dólares creados fuera del sistema. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es? Yo creo que el último dato que yo vi es como el 2015, ¿ya? Entonces la cantidad de dólares fuera de Estados Unidos todavía es menor que la cantidad de dólares dentro de Estados Unidos, pero son muy parecidas. Y ese último cálculo no se cuenta dentro de lo que se llama oferta monetaria, por si acaso. claro, la famosa M2 que todos le llaman. M2 era, para hablar en buen chileno, era la papa cuando yo estudiaba. Pues. Pero hoy día te das cuenta que hay un montón de cosas que son efectivamente dinero que no están bajo la definición de M2. Exactamente. Bueno, este tema es muy interesante, usted sabe que a mí también me gusta mucho y de hecho lo que está hablando ahí son los famosos cross currency swaps que lo ocupan para hacer monedas cruzadas entre distintas instituciones y yo creo que Cuando, entre forwards y cross currency swap deben haber gran parte del dinero hoy en día que no se cuando encuentra. desaparece la liquidez y el dólar se va a las nubes, cosa que pasó en las crisis recientes. Sí, La pregunta es cómo tienen acceso los alemanes a eso. ¿Ya? Entonces se establece un cross-currency swap por el cual tú entregas una cantidad en euros y la Reserva Federal le permite al respectivo banco central del otro lado tener los dólares.
Después de cierto tiempo se hace la operación al revés, ¿ya? Claro, Entonces está financiando ya no solamente a los bancos de Estados Unidos, sino está financiando un swap a los bancos extranjeros. Esto no se le extiende a todos, ¿no? Por si acaso tiene que estar políticamente contento con Estados Unidos, sabrá Dios cómo será ahora, ¿ya? Pero es una manera de hacer llegar dólares de emergencia a un sistema internacional que no los tiene. Eso. claro, para evitar tensiones justamente en la divisa. Oiga, profesor, y ya entrando a lo mejor a otro bloque para no aburrir tanto con este tema del dinero, ¿cómo, cómo, por ejemplo, haría un proceso de inversión el profesor Roberto Bonifaz? ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, hay gente que parte de la parte macroeconómica, la microeconómica, hay gente que tiene otras metodologías. ¿Qué le parece a usted que es lo correcto? Mira, mi enfoque es top-down, pero eso no significa que yo parta con la parte macro. Cuando yo gerencié, tenía un equipo a mi cargo, un gran equipo, de hecho, tuve la suerte de tener un equipazo, diría yo, por eso es los premios que ganamos. Eh, eh, nosotros nos reuníamos el día lunes, la semana bien tempranito, por si yo les pedía que vinieran a horas que hoy día, no sé, se molestaría la gente. Ya, pero llegamos 7 de la mañana, por si acaso, 7:30 estábamos en el comité. Yo pedía hipótesis de inversión, eso es lo primero, ¿ya? Y de ahí lo bajamos eventualmente hasta una acción. Y la razón de eso es bien simple. Cuando tu análisis es si quiero o no quiero invertir en, qué sé yo, quiero o no quiero invertir en SOCI B, ¿ya? Quiere decir que lo importante de tu pregunta es la acción. Y yo creo que no. Cuando tú manejas tu dinero, o peor, dinero de terceros, como me ha tocado a mí, lo importante es el dinero de ellos. Si yo pregunto, ¿cuál es la mejor o cuáles son las mejores opciones para invertir eso? Entonces, te pongo un ejemplo de algunas acciones que yo he visto. La gente habla hoy día de la inteligencia artificial, ¿sí? Y todos van corriendo y llegan a la conclusión, vamos a buscar algunas empresas que hagan chips para la inteligencia artificial, entonces le metemos a Nvidia o a Taiwan Semiconductor, o si quieres los instrumentos para hacer los chips a SML. No. Yo agarro y pienso, ok, si creo en que la inteligencia artificial va a ser el futuro, ¿qué necesita? Claro que necesita de la empresa que hace herramientas para hacer chips. Claro, el ASML, por ejemplo. ¿Ya? Claro que necesitas los chips. ¿Ya? Taiwan Semiconductor, Nvidia, perfecto. Pero también la inteligencia artificial para poder funcionar va a necesitar un montón de hardware. Y ese hardware va a tener que estar en algún lado. O sea, se va a requerir infraestructura. Claro, Y esa infraestructura va a necesitar electricidad. Y la electricidad de hoy día es electricidad, voy a decir la palabra, pero esa es electricidad verde o electricidad limpia, que no tire, como yo acá en Santiago, respiro un montón de smog. Entonces la pregunta es, ¿qué acciones hoy día te dan acceso a eso? Y yo, hay tres que o sea, ya no estoy mirando, las tengo, digamos, ¿no? Y por si acaso no hay nada que yo diga acá que es consejo de inversión, esto es simplemente lo que yo hago, por si acaso, yo no aconsejo a nadie. Pero yo, por ejemplo, tengo Constellation Energy, tengo Vistra Energy y tengo Cameco, que se escribe Cameco, por si acaso en castellano. sí, Y las tres son empresas de energía nuclear. O sea, que son verdes en qué sentido? Son verdes en el sentido que no tiran humo a claro, esto. Que por el tamaño que tienen, pueden responder a la demanda de energía que va a crear los centros donde van a estar todo el hardware que se necesite para correr la inteligencia artificial que estamos requiriendo hoy día y a futuro. Entonces, fíjate cómo llego a las acciones, pero comienzo desde arriba hasta abajo, ¿ya? Y trato de no meterme donde están todos. Yo tengo un viejo dicho que le decía esto, yo no quiero ir a ninguna fiesta que me invite. Entonces, si ya todos están metidos en Nvidia y Taiwan Semiconductor, independientemente de cuánto puede valer, porque a diferencia de un value investor, yo reconozco que no sé cuánto valen las cosas. ¿Ya? Value investing asume que tú sabes sí, cuánto debe valer, y eso es, ¿aló? A ver, si ya están todos metidos, el precio está más alto que el que estaría si esta fiesta tiene poca gente. Entonces yo sí, voy al punto que me permite invertir ahí, pero que no estén todos metidos porque ¿quién va a invertir en una empresa de energía nuclear? Pues eso es más fome que chupar limón. Ahí está la plata. Ahora fíjate cuánto ha rendido los últimos 12 meses y entiendes mi sonrisa. no, no, se han rentado muy bien. Ese es el proceso.
de hecho lo conversamos y me parece un proceso muy lógico, digamos, de sentido muy común. Yo a los Y yo, muchachos cuando los agarraba y me preguntaban si me gustaba tal o cual acción, yo me molestaba. Le dije, compadre, o sea, ¿cuál es la hipótesis de inversión que te llevó a esa acción? Porque si no, estás partiendo, focalizándote en el medio y no en el fin. claro, Cuando tú administras dinero, el fin es rendir ese dinero. Y las acciones o cualquier activo financiero son medios. Ellos deberían aparecer al final, no al comienzo del pensamiento. perfecto, entiendo perfecto el proceso y bueno, esas empresas han rentado mucho, de hecho lo Pero conversamos en claro, privado han también, que inventado porque pareciera que la inteligencia artificial tiene futuro. Pues el día que no lo claro, tenga, esa inversión no se va a dar y yo perderé con eso, o si tengo mucha suerte y me doy cuenta antes, sacaré la plata. ¿Ya? Pero hoy día me parece una manera inteligente de invertir en inteligencia artificial sin estar invirtiendo en lo que invierten todos los demás. sí, de hecho yo lo había escuchado algo similar, no con el mismo nombre, pero un proceso de racionamiento lógico parecido que se llama Análisis 360, que lo escuché en español, que sabe mucho, eh, Xavier Brown, creo que se llama pero un español que sabe bastante y él lo decía porque, claro, básicamente él, una mirada empresarial, dice, perfecto, esta industria me interesa, pero si esta industria anda súper bien, ¿cuáles son sus competidores? ¿Cuáles son sus proveedores? ¿Cuáles son, etcétera? Y ahí justamente, por ejemplo, en estos Pero ahí proveedores no viene me la gusta, por ejemplo. energía. Ahí, ¿Ah? ahí no me gusta porque ya partió de la industria. Ya, ¿Entiendes? Y yo haga creo que parte de la tesis. es claro, la tesis es antes, la tesis es una idea que busca ciertas industrias. Dentro de esas industrias ahí puede hacer el análisis 360 que está hablando este caballero, Claro, para ver cómo reduces de la industria a algunas fichas que representen empresas que estén mejor en todo el análisis que acabas de comentar. Pero yo quiero volver a insistir, la pregunta siempre es, tengo esto, que quiero, esto es dólares, euros, iba a decir dracmas, pero ya no hay eso, euros, ¿ya? O shekels, sabrá Dios. Y la pregunta es, con esta idea que yo tengo y este dinero que tengo para invertir, ¿qué activos financieros se merecen ese dinero dentro de una concepción de portafolio con ciertas características? Eso es, siempre partiendo del dinero que tienes para invertir, de las hipótesis de inversión, es decir, tus creencias, y de ahí bajas industria y bajas eventualmente activos financieros. perfecto, me queda clarísimo el proceso. Y otra pregunta también en relación a lo mismo. Bueno, usted sabrá mejor que yo muchos modelos, pero cuando se habla de portafolio están, digamos, dos grandes tipos, a mi gusto, que Marco, son, dice, esta gente me da dolor de cabeza, sí. claro, están los portafolios estáticos, digamos, que tienen porcentajes fijos de tanto en renta variable, tanto en fija o con ciertos límites, tipo AFP, por ejemplo, para que se pueda entender. Y hay otros que son de selección dinámica que tienen modelos desde Markowitz hasta otros modelos mucho más complejos. Ahí está modelos de CIVAR, de VAR, digamos, hay un montón de cosas y cómo encuentro la distribución de probabilidad. Y bueno, hemos hablado, a nosotros nos gustan esos temas, pero en el fondo, porque yo entiendo su punto de cómo llegar a los activos, pero en el fondo es cómo los pondero dentro de un portafolio. Ahí vendría como la parte 2, digamos. Veo que Bueno, Markowitz no le gusta para nada y al propio Markowitz tampoco le gustaba su teoría, porque le invertía 50-50, así que es bien gracioso. eh, primero que todo, si estás y hay reglas, tienes que respetarlas. Por lo tanto, la normativa. A mí me complicó mucho eso en el 2002, cuando el mercado se estaba haciendo pedazos y yo manejaba fondos, y los fondos accionarios, por normativa, tienen que tener 90% accionario. O sea que tú puedes estar asustado, ver la avalancha venir y no puedes vender más. ¿Ya? Entonces, ¿te guste o no te guste? Primero la normativa. La otra era que en mi caso yo no podía tener más de 10% del dinero del fondo en ningún activo. Es decir, el tope era 10%. Y hablando de Markowitz, si tú haces las matemáticas como algo estático, no algo estocástico, ¿ya? Eh, te puede salir perfectamente que lo que hay que hacer es diversificar un portafolio en 42 activos. ¿Ya? Que si tú trabajas y tienes 200 personas trabajando bajo tu cargo, yo te acepto esa posibilidad. Pero cuando tú eres el único y estás mirando tú solo, en lo que no tienen esos modelos es lo que yo llamo el costo de monitoreo. Entonces, 42 activos y no tengo tiempo de mirarlos. O sea, la pregunta es, aunque tuviera perfecto las ponderaciones al comienzo, ¿cómo los revalúo de nuevo? No tengo tiempo. Si yo creo, para mí, a mis 65 años en el dinero propio, el costo de monitoreo es altísimo. Entonces, al margen de Markowitz y todo lo que tú quieras, yo ¿Mm? pienso 7 activos porque los tengo que poder ver para poder reevaluar.
¿ya? Es Exacto. bien importante eso. Entonces, quizás desde el punto de vista teórico de algún muchacho haciendo teoría de portafolios, el portafolio mío no es eficiente. Pero yo ahí voy a recordar que yo soy, bueno, yo soy gringo peruano, como el Papa, por si acaso. Ahí voy a recordar que es gringo, que yo soy gringo. ¿En qué sentido? My money, my way or the highway. ¿Ya? Entonces, si es mi dinero, a mí no me molesta mucho que tú digas que eso no es un portafolio eficiente. Es lo que yo puedo monitorear. Yo no tengo tiempo, o quizás no tenga energía por mi edad, estar mirando 60 activos al mismo tiempo, lo que dice la teoría. Y además vuelvo a insistir, el gran problema de eso es cada cuánto rebalanceo el portafolio. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿yo qué quiero? Que no tenga un costo emocional muy grande para mí, que no tenga un costo de tiempo muy grande para mí. Yo uso, más que todas esas cosas que he enseñado por 40 años, que yo siempre le he puesto algún paréntesis, hoy día uso reglas simples de dedos, es decir, 5 o 6 cositas que no tengan gran correlación, es decir, que no sean como casarse con su hermana, ¿ya? Y ya. ¿Ya? Y yo entiendo que las correlaciones en época de crisis se vuelven todas una, o sea, yo soy consciente de eso. Pero, eh, trato de buscar 5, 6 alternativas máximas y me entretengo con el tiempo libre que tiene este viejo, de vez en cuando mirar a ver si meto una más o saco. Pero hoy día, por ejemplo, yo te mentiría si te digo que en algún minuto en los últimos 3 años he tenido más de 10. Mentira, nunca he tenido más de 10 en los últimos 3 años. Lo entiendo perfecto y de hecho, bueno, uno que ha también operado, uno entiende que, a ver, cuando a mí de repente me dicen no tener varias y, por ejemplo, los famosos stop loss y todas estas cosas, yo lo entiendo, porque cuando hay crisis de verdad, las correlaciones hacen uno y todo cae. Entonces yo siempre le Sí, pregunto, ¿cómo sales a vender una cartera de 40 acciones todas al mismo tiempo? O sea, a menos que tengas una velocidad con los dedos brutal o tengas un programa que te va a vender a cualquier precio, la verdad es que es bastante complicado operacionalmente. Justamente hablamos del riesgo operacional. Y sobre todo alguien que, digamos, que maneja en una corredora su portafolio y no tiene un sistema automático ni nada por el estilo. Entonces, y además te voy a dar un dato que es poco conocido. Tú sabes que en la industria de los fondos en Chile, las comisiones que tienes que pagar cuando compras y vendes acciones son de la administradora, no del fondo. Entonces, el administrador no tiene mucho incentivo para estar cambiando las cosas todos los días. Entonces, cuando viene un muchacho joven y te dice, oye, acabo de optimizar el portafolio y hay que bajar esto desde 7,42% del portafolio a 5,28 y está todos los días con ese cuento, tú le dices, compadrito, las comisiones para que tú estés feliz las pagamos nosotros. ¿Ya? No, no es el fondo. Entonces, es por eso que en general hay toda una tendencia a tratar de arreglar más o menos que aguante un periodo de tiempo, porque el comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, te llenas de comisiones a la administradora, sí, que lo tiene que pagar la administradora, no los fondos. Eso poca gente sabe, pero si estás metido en el sistema, entonces tú puedes optimizar todo lo que tú quieras, pero no hay ninguna posibilidad que yo vaya a cambiar las ponderaciones todos los días, ninguna. claro. Te echan, creo yo, sí. Sí, pues, termina siendo muy costoso. Este tipo es muy caro con su idea. Y yo sospecho que si esas comisiones las pagara el fondo, quizás no te mirarían tan mal, el rendimiento para los accionistas sería mucho menor, Sí, ¿ya? Porque las comisiones parecen chiquitas, pero se van acumulando. Ahora, lo paga la administradora, por lo tanto hay alguien encima tuyo que va a mirar eso. Aunque fuera, yo fui gerente de inversiones, el gerente general va a mirar eso. Y si fuera gerente general, el directorio va a mirar eso, pero alguien te va a tirar las orejas, compadre. No, es que sí, estoy rebalanceando porque volví a calcular. ¿Aló? No. Esa es la diferencia exactamente, entre la teoría y la práctica. Sí, exactamente. Y bueno, y también hay otras cosas que a lo mejor son un poco más lateras, pero yo sé que a usted le gustan harto igual que a mí, que también, por ejemplo, todo este tema de estimar retorno no es tan simple. O sea, no es pescar lo que pasó para atrás y sacarle el promedio a los retornos diarios, es un poquito más complejo que eso, estimar la rentabilidad y además de eso, estimar, por lo menos Markowitz, hay otros modelos que son más avanzados y tienen otros tecnicismos, estimar volatilidades y correlaciones que son dinámicas en el tiempo. O sea, para que la gente entienda, no se mantienen siempre iguales, van cambiando. y con frecuencia, porque si Claro, o cambiaran sea, cada la volatilidad del día, Banco de Chile de los últimos años, si le agrego las últimas mira, semanas, es hay un distinta. concepto matemático que es bien interesante que se llama ergodicidad. Para mí, la economía y el sistema financiero, por ende, no son ergódicos. Por lo tanto,
el modelo que generó los datos de hace 2 años puede ser distinto al modelo que está generando los datos ahora. Es decir, mira, te voy a poner lo más absurdo que yo he visto. ¿Qué estás haciendo? Voy a calcular el beta. ¿De qué? De IBM. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy tomando datos semanales. ¿Hasta cuándo? Hasta 1950. Y yo me agarro la cabeza. Porque pese a que es el mismo mnemotécnico, el IBM en 1950, cuyo negocio era vender máquinas de escribir, ¿ya? Que después cambió a, a mainframes, después a minis, después a desktops, después a laptops, y hoy día es una empresa de servicio, por más que tienen el mismo nombre, son empresas distintas. Entonces, ¿qué haces agarrando tantos datos? La gente tiene esta idea de grado de libertad que mientras más datos agarra es mejor. No, mainstream. Son cosas muy distintas, la estás tirando al balde esperando que esté sumando cosas de la misma denominación y no es así. Entonces yo a esos números les tengo, o sea, habiendo siempre estado fascinado con las matemáticas, las estadísticas, yo mis primeros cursos que yo daba en Boston University, EC 709, era econometría para doctores. Entonces yo era fascinado con eso hasta que un buen día debe haber sido un árbol que me cayó, porque a Newton le cayó una manzana, a mí me debe haber caído un árbol, y cuando ahí me di cuenta, cuidado, ilustre, cuidado, con qué datos toma para poder decidir. Y ahí aprendí que la heurística, que es esas reglas que salen de este modelo que está acá, que no es fácil poner en papel o imposible poner en papel, que la gente con experiencia tiene, o a veces nace un Messi, un trader de 20 años que no ha ido a la universidad, pero tiene algo adentro, está funcionando bien, bueno, eso aunque no se pueda poner en papel es importante. Entonces, sí, yo antes hacía un montón de cálculos cuantitativos para poder justificar lo que iba a hacer y después me fui desilusionando, es la palabra con eso. Entiendo perfectamente y bueno, comparto gran parte de lo que dijo, sobre todo eso de la no ergodicidad. Yo sé que muchos no lo van a entender, lo pueden buscar en Wikipedia, Es que son pero esas palabras que yo tengo que mi señora dice porque tengo mucho tiempo libre, pero puede ser que sea razón, sí. no, pero es que esa es justamente la justificación matemática y es lo que yo le decía que las correlaciones, los promedios, las volatilidades van cambiando en el tiempo y por lo tanto Tú no tienes saco un nada. Ya, modelo ¿ah? usando correlaciones promedio de tiempos normales con unas poquitas crisis. ¿Y quieres que funcione cuando se presente la crisis? No. No, no Aunque está fuera el mismo modelo, ya mezclaste cosas que no son representativas ni del uno ni del otro. claro. Al margen que la no ergodicidad dice que el modelo cambia, pues. Al margen. Y además de eso también es muy importante porque, bueno, los contextos también económicos son muy diferentes, entonces tampoco lo que pase en los mercados va a ser igual. De hecho, yo lo aprendí también con el tiempo, muchas veces uno tenía esas ideas del libro, que, oye, cae la tasa, van a subir las acciones porque estoy descontando con un WACC más bajo y mi valorización va a ser más alta. Y al final uno después mira la realidad y cuando hay crisis cae las acciones, caen los bonos, cae el oro, cae el dólar, cae todo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente están liquidando, están cubriendo posiciones, hay llamadas al margen y los tipos salen a vender lo que sea para poder cubrir y no funciona tan así. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que mencionó. Uno lo ve en la práctica. Yo ahora, como ya me importa menos el que dirán, agarro y pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? No, los flujos descontados. Voy a usar tu mismo argumento, ¿no? Subieron las tasas, por lo tanto, o bajaron las tasas, por lo tanto el valor presente de los flujos descontados va a ser más alto. Digo, perfecto. ¿Te puedo hacer dos preguntas? Sí. Primero, la más fácil, le dije yo. ¿Por qué crees que esa bajada de tasas solamente afecta las tasas de descuento y no los flujos? Se quedan pensando. Le digo, y agarro con mi dedo, ¿y eso qué es? Es el flujo esperado en el año 5. Cuéntame una cosa, ¿no te da un poco de vergüenza de decir que va a estar medianamente en lo correcto, en lo que va a pasar dentro de 5 años? Hay gente que no puede ver 3 días en adelante, y tú estás viendo 10 años y una perpetuidad. No, no Sí, hablemos de la perpetuidad. ¿Ya? Y la gente no se pone a reparar en eso. ¿Eh? Yo siento últimamente que es como esos que predicen el tiempo, ¿no? Si va a llover y no va a llover, antes nos reíamos, porque decían que iba a llover, no llovía. Nos decían un día soleado, llovía, ¿no? Y esa es la gente que está tratando de calcular los valores intrínsecos de las acciones. Es que eso no ha avanzado desde hace tantos años entre tú y yo. Yo creo que algún día va a haber mejores matemáticas para hacer algo tan complejo como la evaluación de algo es extremadamente subjetiva. ¿Ya? Agarras 100 individuos de mercado, los pones en un cuarto para opinar de cuánto debe valer tal acción y vamos a tener 100 opiniones distintas.
Entonces la pregunta es, ¿se podrá matematizar en un modelo tan simple como el de evaluación por flujos descontados? Y los flujos esperados se podrán calcular, esperados, ¿no? Esperados, Sí, se pues, podrán esperado. calcular de forma razonable. Yo tengo mis dudas de todo ese aparataje, por si acaso. ¿Ya? Sí, Bueno, yo me reía solo porque, bueno, cuando tomé evaluación de proyectos en la universidad, típico que uno le empiezan a enseñar estas cosas, sí, pues. y yo me hacía preguntas bastante similares, pero las respuestas de los profesores eran tales que uno decía como, bueno, mejor lo calculo así nomás. No, Pero uno se hacía esas preguntas porque, claro, o sea, yo decía ya, viene una crisis. Entonces los tipos te dicen ya, hay que mover la tasa para poder, en el fondo, poder poner esta crisis, digamos, en el modelo. Y yo le decía, ya, pero en el fondo ya, la tasa es la que mueve, pero ¿y voy a ganar lo mismo? Porque lo más probable es que mis flujos también caigan. No es que solo recoge la tasa, pero entonces yo tengo que esperar el mismo flujo, o sea, no. Y eh, ahí eh, empezaba, y se esa es empezaban a la pregunta, complicar, se la empezaban a pregunta, enredar, esa es la pregunta con la y que uno se... decía como, bueno, ya mejor lo contesto para la prueba nomás, porque ya se complicó mucho el profe, entonces, Mira, es lo que yo le digo a mis hijos, que ya, salvo uno, ya el resto todos salieron de la universidad. Ya, le digo, mire, ilustre, ¿ya? Usted no se pelee con un profesor. Viejo dicho sudafricano, un amigo que tenía se llama Gary Clinton. Cuando los elefantes juegan, el pasto sufre. Y usted no es elefante. Entonces, si el profesor dice que es A, usted pone A, se gradúa y después puede decir todo lo que quiera, pero después de graduarse. Mientras tanto, no se pelee con el profesor. me dijeron lo Sí. mismo, termina primero y después, y después haz lo que queráis. Con respecto a los flujos, si la economía está tan complicada que han bajado las tasas, ¿por qué suponer que los flujos van a ser los mismos que tú calculabas antes de eso? No tiene ningún sentido. O sea, por ejemplo, si una empresa muy simple, una panadería, muy probable, bueno, la panadería a lo mejor es un poco más resiliente, pero por ejemplo, una automotora, muy probablemente en una crisis venda mucho menos, ya que es un negocio cíclico. Sí, Es más la- grave la- el problema que a lo mejor para la panadería. sí, sí, sin duda. Pero esas son conversaciones que he tenido ya Bueno, a y ojo, se evalúan igual para la automotora y para la panadería. O sea, no, no hay da lo diferencias. mismo, da lo mismo si es consumo cíclico, discrecional o lo que sea. No, pero ya no discuto más. A mí me gusta ese chiste que lo he escuchado 10 veces. Seguramente tus seguidores también lo han escuchado, que es, yo escuché ese compadre que decía, la felicidad consiste en no discutir con un idiota. Y la respuesta del otro es, no, eso no es la felicidad. Y uno contesta, tienes razón. ¿Ya? Entonces, a mí ya cuando me comienza eso, ya, chao, no peleo. Tienes toda la razón tú. Y listo. Sí, Sí. hagámoslo así y listo, ¿no? Toda la Eh, razón. Bueno, me queda clarísimo cuál es la visión para invertir, que es muy importante, porque yo también estoy de acuerdo que la inversión tiene mucho que ver con la visión de la persona, cómo ve las cosas. Al final eso en tu cabeza, por mucho que el modelo diga algo, en tu cabeza es lo que te permite mira, hacer este proceso de elección. la inversión es todo hacia futuro. Es decir, estás lidiando con algo que tú no has visto porque no ha ocurrido. Entonces, todo es percepción. El riesgo es riesgo percibido. Los flujos son flujos esperados que tú crees en función de la información que tienes hoy día, cuando estás pensando. Mañana, con otra información, quizás sean otros flujos esperados. Entonces, Sí, tienes que entender que implica opiniones. Cuando tú dices, no, la acción de esto debe estar en 80 y le quedan puntos por subir, son opiniones. Que en la medida que se basen en premisas razonablemente correctas, puede estar en el estadio nacional, no estás dentro del estadio. Y si las premisas en las que te vas están muy lejos, va a estar fuera del estadio y no tienes nada que hacer. Eso. hay muchas veces cuando está la ecuación se les olvida que partes tienen un gorrito que es de estimadores, pero bueno. El famoso hat, ¿no? Gringo, efectivamente. Claro, Eh, porque son estimadores, no son la realidad, entonces no es el dato, es la estimación. Entonces, lamentablemente es verdad, las expectativas no, y la son gente mucho no más quiere volátiles. entender que los modelos no deciden cómo invertir. El que decide cómo invertir es tú. Ahora, ¿te puedes ayudar con modelos y de ahí le pones un poquito de materia gris? Tampoco tengo problema con eso, ya si el modelo es para partir. Pero al final la responsabilidad de la decisión es tuya. Todavía no hay, incluyendo con inteligencia artificial, ya algo que te quite. Yo entiendo que hay robots, entiendo que hay ciertas oportunidades que se aprovechan rápido con lo que se llama HFT, High Frequency Sí, Trading, pero esas oportunidades son de arbitraje ilustre, estas oportunidades no son de inversión en el largo plazo. sí. Entonces, yo creo que gracias a Dios, la flecha todavía necesita el indio, entonces todavía tenemos chance de estar acá.
Eso. Perfecto. No, y bueno, claro, eso típico que se ahora con el high frequency trading, que es lo que estaba mencionando, y los Así. famosos algoritmos que le llaman en Estados Unidos, que son estas computadores que compran, venden, según distintos criterios, ahí según lo que Es se que haga. muchos de los bots, querido Ulises, es hoy día cuando tú vas a todas estas corredoras que tienen apps, Robinhood, por ejemplo, ¿sí? Que te dicen que no te cobran comisión por comprar. Yo siempre he dicho, maestro, si usted está usando algo y no pagar y no estás pagando, entonces el bien o el servicio eres tú. ¿Qué es lo que hace? Los fondos de inversión, los fondos de cobertura, los hedge funds, compran el flow. ¿El flow qué significa? Las órdenes. Yo te las pongo en el mercado. Pero al poner todas las órdenes y agregar, yo ya sé cómo viene la masa. Entonces, cuando yo las pongo en el mercado, hago, que es legal por si acaso si te agarra, front running. Entonces, yo ya sé que viene voy a inventar 500.000 acciones de compra en IBM, entonces el bot compra antes. Bien, se ejecuta el flow y de ahí vende. Eso compañero no pierde. Eso es arbitraje. Si tienes suficiente tamaño, pagas por la información, que es, le compro el flow a Robinhood. Es decir, te pago para que me den las órdenes. Sí, No las individuales, sino todo los metadatos, todo claro, mezclado. Y yo sin ver se ejecutan las órdenes, ¿está bien? Y yo te estoy pagando. Entonces, lo que normalmente ese tipo de aplicaciones obtendría cobrándole comisiones a la gente, no les cobra nada, pero está usando su información para darle a un fondo de cobertura la oportunidad de ir unos nanosegundos antes. Ahí está, mire, ilustre. Sí. esa es una gran cosa. Y bueno, y también he escuchado harto de cosas con ETF, etcétera, que de repente prestan acciones para ventas cortas, etcétera, y por eso logran esas comisiones tan bajas. Pero bueno, cosas que de repente la gente no maneja mucho. Y para ir al último tema, ya a lo mejor el último bloque, que es a lo mejor algo más de coyuntura actual, que yo creo que a muchos les interesa, y yo sé que usted también, y lo he visto en varios videos ahí analizando todo lo que es la actualidad. ¿Qué es lo que opina de lo que está pasando actualmente con lo que está haciendo temblar al mercado financiero, que son los aranceles, pero además de los aranceles, con la política económica que está planteando Donald Trump, que por lo que yo le logré escuchar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, tenía tres grandes ejes, que era la parte de los aranceles, la parte de la desregulación, que ahí en teoría el sistema financiero lo quieren desregular mucho, y también la parte de baja de impuestos. ¿Qué opina, digamos, que podría significar esto para los mercados, la economía y en el fondo un poquito su visión del tema? Si el objetivo de los aranceles es que gente que produce bienes afuera regrese a los Estados Unidos para producir bienes allá, no va a suceder. Es más, hay empresas que están dentro de Estados Unidos que se van a ir. Y la pregunta es ¿por qué? Si estás dentro de Estados Unidos no hay arancel. No hay arancel en el producto final. Pero en todos los productos intermedios que necesitas para producir el producto final ahora viene con arancel, haciendo tu costo dentro de Estados Unidos prohibitivo. Es por eso que hay empresas que, bueno, Walmart está cerrando tiendas, las automotrices alemanas están empezando a salir de Estados Unidos, pese a que están produciendo dentro de Estados Unidos, el producto final no tiene aranceles, todas las partes que se necesitan para hacer el auto vienen con aranceles y eso te mata. Entonces yo ya, lo otro es el empleo, ¿ya? O sea, el efecto sobre el empleo va a ser desastroso. Pero aunque tú lograras hacer que alguna industria regresara dentro de Estados Unidos para producir ahí, la mano de obra en Estados Unidos es tan cara que tendría que ser robotizada. Y si es robotizada, se requeriría más energía y volvemos a mi hipótesis de inversión de que por qué invierto en esas tres empresas. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que mucho de lo que pasó en la gran crisis del 2008 tiene que ver con la desregularización que comenzó en la época del presidente Reagan. ¿Ya? Sí, Y que no me extrañaría, pues ya están hablando de levantarle el Supplementary Loan Ratio, el SLR, a los bancos gringos. sí, ¿Ya? Y hay algunas cosas que podrían estar bien, pero yo lo que veo es, nuevamente Ilustre está aflojando el cinturón, ¿ya? Y si viene algo, lo que estás haciendo es exponer a las instituciones financieras a más riesgo. Las estás permitiendo trabajar más, con menos restricciones de capital, todo eso es verdad en condiciones buenas. Pero ese LAR que había se ha puesto, Supplementary Leverage Ratio, ¿sí? sí.
ya se ha puesto para precisamente proteger a la institución, no en las épocas buenas, sino proteger a la institución en las épocas malas. ¿Ya? Entonces yo tengo ahí mis dudas con la desregulación, por si acaso. De hecho, no preocupación, o quizás más que preocupación. ¿Ya? Me preocupa. Y los impuestos, bajar los impuestos es una buena idea, ¿ya? Pero bajar los impuestos cuando tienes un déficit fiscal de un porte de un buque, no lo veo. Y yo no creo en la curva de Laffer, que si bajo los impuestos la actividad económica sube, entonces la recaudación sube, pese a que ha bajado los impuestos y quedas bien. No, no, maestro. Yo creo que si no tiene algo con qué compensar, la, la bajada de impuestos va a aumentar el déficit fiscal y con los problemas que ya conocemos. Bueno, tú dices, pero quizás algunos ingresos vendrán de los aranceles. ¿Eso es verdad? ¿Ya? O sea, si el arancel es de 10%, hay ingresos con los aranceles. Si el arancel es de 100%, el producto no viene. ¿Ya? Y en los productos de los de minimis, que son los debajo de $800, de repente no vienen con un arancel de 50%. Ya no llegan. ¿Ya? Entonces, lo que hay que ver es lo que yo predije, pero hay que mirar a ver si se va a dar. Es que a final de este mes, que ya estamos a finales, comienzo de julio, realmente vas a ver los Walmart de este mundo, los retail de este mundo con menos cosas en los estantes. Si es así, entonces ya sabes lo que está sucediendo. Pues, la gente va a tener o menos acceso a los bienes o acceso a los bienes con precios más caros. Ninguna de las dos combinaciones es buena. Ninguna de las dos cosas es buena, perdón. Claro, de hecho, muy en línea con lo que una vez le escuché a un economista que decía que viendo esto como un agregado, al final lo que se ve es una función de producción más cara y que justamente va a hacer que los bienes sean o más caros o más escasos porque no se van a poder, digamos, adquirir. Y es justamente lo que usted dice, o sea, el producto que antes venía de $500 o de $100, etcétera, muy probablemente ya no llega o no va a llegar. Entonces, Esos productos debajo de $800 ahora están, de la China, están ujú, con aranceles del 50, hoy día, están con aranceles del 54 y con un arancel mínimo de 100. Entonces, si tú importas de la China algo que vale $20, el arancel sería 100. No, sí, incomprobable. no, Incomprobable. o sea, no, No, yo veo, si, mira, si te gusta la historia, anda y mira, lo que voy a decir no causó la caída del 29 en la bolsa. La caída del 29 en la bolsa fue antes a lo que voy a mencionar, que es los aranceles parecidos a los que Trump tiene de la ley de Smoot y Hawley en el año 31. ¿Ya? Pero lo que sí hizo es eh, algo que ya venía malo desde el punto de vista financiero en el año 29, ¿ya? Lo claro, profundizó de tal manera que tuviste una gran depresión que tuvo efectos nefastos en los Estados Unidos y en Europa. No te olvides que Hitler ascendió al poder en el 33, pues el mundo estaba la escoba. Entonces, estos aranceles que ahora los vamos a ver no solo en Estados Unidos, sino en el mundo como represalia, nada bueno, por si claro, acaso. y tiene mucha razón que al final, y una de las grandes cosas que yo creo que es su crítica que se les olvida a los economistas, es que esto es una ciencia social y tiene otras implicancias aparte de lo económico, como usted mencionaba, históricas, Y que no políticas, entender que esta un montón ciencia de cosas social más. tiene un componente político grande es tener problemas, ¿no? Sí. Sí, pues, es verdad, tiene un componente muy importante y bueno, lo que se ha visto hasta ahora en Estados Unidos no es muy positivo, los mercados la verdad es que están bastante eh, temerosos, digamos, cautelosos con lo que está Pero pasando y te quitan los aranceles, sube el mercado. sí, Baja, vuelven a poner los aranceles, baja el mercado. El mercado está como en inglés se dice whipsaw, que son los dientes del serrucho. Taca, sí, taca, taca. Entonces hoy día está difícil. Ahora imagínate un empresario que va a invertir en Estados Unidos si con la regla de juego hoy día son esto, mañana son otras. Llegas al punto que dice, mejor no invierto con esto. sí. Bueno, la incertidumbre siempre mata la inversión, es uno de los grandes puntos que tiene. Y, No, y le quería, sí. y le quería consultar porque, claro, una de las cosas que dijo, bueno, el tema de los aranceles, yo estoy muy de acuerdo con que no es algo positivo. El tema de la desregulación, claro, estoy de acuerdo que puede hacer que aumente a lo mejor el crecimiento en Estados Unidos en cierta forma, pero también van a aumentar los riesgos cuando vengan las vacas flacas, porque que no se les olvide a la gente que el ciclo económico existe y que hay veces que uno anda bien y hay veces que después anda mal. Es así. Igual que la vida, no siempre uno está contento, a veces está contento y a veces está triste, hay veces que la economía anda súper bien
y hay veces que el bolsillo anda más apretado. Así es el ciclo de la vida y el ciclo de la economía. Así es la vida, Entonces, en efectivamente. algún momento va a llegar ese ciclo negativo a Estados Unidos y ojalá que no los pille mal parados con muchas desregulaciones. La gente no se Eh, acuerda que la última vez que sucedió esto, que se bajó la regulación, hubo una crisis de lo que en Estados Unidos se llaman de saving and loans, que son las financieras, no bancos, pero son financieras. claro. Y se reventaron todas en el año 82, por si acaso. Ese fue el gran efecto de haberlas desregulado justo antes de que se pusieran las cosas complicadas. Mm, Y se llama, en la historia se llama The Saving and Loan Crisis, yo me acuerdo porque o sea, las podía oler, estaba ahí, ¿ya? Pero la gente ya se olvidó de eso. Hay que tener cuidado. ¿Sí? sí, y bueno, muchos dicen que la crisis del 2008 fue un tema de desconfianza, digamos, entre los bancos, etcétera, que es verdad. Eso fue, digamos, lo que generó, digamos, el colapso en el sistema. Pero esto fue generado justamente por las desregulaciones en la parte de crédito hipotecario, etcétera. Freddie Mac, Fannie Mae, que empezaron a dejar la embarrada Si yo, después si yo era un banco, cuando esto colapsó, digamos. si yo era un banco que puede darle a un individuo crédito simplemente porque tenía pulso, ¿ya? Sabiendo que no iba a correr el riesgo del crédito, porque ese riesgo se iba a empaquetar en un papel y se le iba a vender al mercado a algún individuo que no entendía muy bien de esto, que lo iba a comprar feliz, porque si lo digas en zonas, el primer tranche o la primera zona iba a ser triple A, por lo cual las calificadoras te iban a calificar triple A por el volumen de negocio, pero sin entender lo que estaba dentro. O sea, eso tenía que terminar mal en algún día, pero eso lo hemos podido ver desde el 2005, 2004, ya se veía, algo venía, pero por supuesto si tú hablabas algo malo, te iban a decir, este es el tipo que va a un cine y grita fuego, ¿ya? Entonces te callaban. Ahora, el problema de estas cosas es que explotan cuando tienen que explotar, no cuando tú quieres. Entonces tú puedes haber hablado 3 años y te dicen, este compadre no hay que escucharlo. ¿Sí? Sí, bueno, es que pasa eso que de repente, como a veces las crisis no llegan de inmediato, uno de repente puede decir que esto viene, pero como no viene, la gente dice, ah, ya bueno, está hablando cosas sin sentido. Y con el ¿Sí? último tema que estaba diciendo los impuestos, yo estoy muy de acuerdo con el tema de que Estados Unidos tiene un déficit gigante, brutal, que cada día está haciendo, y de hecho todo esto que hicieron de Dodge con Elon Musk, etcétera, no logró para nada frenar esto. Eh, y ahí esto lo está tomando ahora en el mercado y básicamente este era uno de los factores por los cuales yo por lo que escuché y por lo que también pude analizar, estaban subiendo las tasas de largo plazo, por este famoso term premium que le llaman a la descomposición de las tasas de largo plazo, que Mira, tenía mucho que ver con una desconfianza en el déficit fiscal futuro de Estados Unidos si iba a ser sostenible o no. No sé si está de mira, acuerdo, no está de acuerdo. lo que te voy a contar, yo creo, ya no tengo manera de certificarlo con los datos que tengo, ¿ya? Pero te voy a contar lo que yo veo. Las tasas de largo plazo no están volando, porque ahora mismo, si miramos, yo no he mirado, están debajo de 4,50 a los 10 años. Sí, ¿Ya? sí. Pero lo que es interesante ver es en la noche. En la noche yo veo que suben 4,58, 4,59, ¿ya? O la de 30 años sube por encima de 5, Sí. y en la mañana baja. Entonces quiere decir que los que están vendiendo, lo están vendiendo en la noche de Chile o de Nueva York, y lo que están comprando lo están comprando en las mañanas. Entonces la pregunta es quién está vendiendo y quién está comprando. Lo que están vendiendo probablemente son Japón, que tiene mucho, el que más tiene, y está vendiendo China con toda seguridad por la geopolítica, y la pregunta es quién está comprando. Si está comprando la Fed, nos vamos a dar cuenta todos, porque hay una cuenta para eso. Pero yo sospecho para que tus clientes, yo cuando estoy seguro de algo te digo que estoy seguro, yo acá sospecho, ¿ya? Ujú. Que está comprando la misma tesorería. Es decir, que la tesorería está financiándose con T-bills a 13 meses para comprar el largo, para bajarlo. Esa es mi sospecha. Ahora, esto puede ser un volador de luces, todo lo que tú quieras, pero yo noto que algo raro está sucediendo, pues las tasas efectivamente suben y la gente Sí, habla que todo ya se está cayendo en las noches y en la sí. mañana bajan. O sea, claramente alguien las está haciendo bajar y probablemente es político, no sé quién es, lo que te acabo de decir, sospecho. Quítale respecto a toda nuestra entrevista, esta es la parte en la cual yo tengo menos seguridad sobre quién. Tengo seguridad de lo que está pasando, pues miro los datos. Sí. Entonces, mayor déficit, ¿qué significa? Mayor deuda. ¿Cómo sabes si una gran potencia, mirando los últimos 400 años, está en peligro?
el día que los intereses de la deuda, el total de intereses que tienes que pagar por tu deuda, sea más grande que tu presupuesto de defensa, que es el caso hoy día, sonaste. Entonces, si tú no bajas el déficit rápido, el tamaño de gasto en el presupuesto del país es intereses de la deuda. Y el segundo es el presupuesto de defensa. Menos el presupuesto de defensa no es el primero. Es increíble. Sí, ¿Mm? es lo que está pasando en Estados Unidos y rectifico que eso es lo que también he visto en las tasas. De hecho, me ha pasado mucho que de repente uno ya cuando cierra el mercado, de repente se da una media Hay hora, una, una hora para mirar un poquito y uno pero hay ve una, cómo empieza a subir y después uno dice, chuta, esto se va a complicar y después cuando abre el mercado, ¡boom!, viene abajo, por abre eso, la apertura. mi primera impresión era que era la Fed que estaba comprando los instrumentos de tesorería, ¿no? Pero mira, ya en la noche, ayer estaba por encima de 4.50 y ahora, mientras hablamos, está en 4.39.3 la tasa de 10 años. Entonces la pregunta es, si lo que estamos diciendo no es todo idiota, que hay un gran déficit, Estados Unidos no va a dejar de pagar su deuda, lo que va a hacer es licuarla, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué las tasas en el día están bajando? Acuérdate que llegaron a un momento 4.58 hace poco, ahora están en 4.39. ¿Cuánto hemos mejorado? No hemos mejorado. Entonces la pregunta es, ¿quién está comprando desde las 9 de la mañana, hora de Nueva York, hasta las 3:30 o 4 de la tarde, hora de Nueva York? ¿Quién está comprando? Dos grandes sospechosos, pero uno se va a notar. El primer gran sospechoso es que eso esté en las cuentas de la Fed. Cuando publique, podemos mirar. Y si no, eh, mira, el secretario del Tesoro dijo algo, yo le puse atención. ¿Ya? Cuando le dijeron las tasas de 10 años se están disparando, él dijo, nosotros tenemos suficientes herramientas. Y inmediatamente pensé, ¿qué tienen? Pues? O sea, no siendo la Fed y no pudiendo producir dinero ellos, ¿con qué pueden afectar las tasas? Y ahí capté. ¿Ya? Quizás se financian a corto plazo con T-bills, a 4 y algo, sin duda alguna, ¿ya? Y compran la que es visible para todo el mundo. La gente no se fija en la tasa de T-bill a 13 meses, a 13 semanas, perdón, ¿ya? Pero sí en la de 10 años. Entonces, yo sospecho que va por ahí. Ahora, ¿tengo evidencia para corroborar esto? No lo tengo. Es simplemente la sospecha de un viejo que ha olido mucho el mercado. Nada más, pues sospecha. Bueno, y de hecho tiene mucho que ver con algo que yo también leí que no ha, porque Janet Yellen, la anterior secretaria del Ah, Tesoro, se perdón, sí. financió mucho a corto plazo, a 2 años, digamos. Viene una Eh, cantidad para renovar ahora que me quiero contar, ¿no? Sí, y bueno, justamente Scott, lo que se ha visto, porque Scott Bessent habló mal sobre esto, decía que no era lo ideal, que tenía que ser el financiamiento más a largo plazo, pero se ha lo que pasa visto es que que el financiamiento a corto plazo no bajó, o sea, sigue igual. no, y por eso te digo, entonces, además hay que entender que una cosa es lo que él quiere, comenzar el tesoro, y la otra es si el mercado le va a aguantar una gran emisión a 10 años. ¿Ya? O sea, algún día podemos conversar de tesorería, porque aunque puedan colocar todos los bonos que emiten, hay una razón, un ratio que se llama bit cover ratio, que normalmente debería estar encima de 3 y hoy día ya no está. Lo cual significa que la demanda por tesorería está bajando, en el mercado está bajando. ¿Sí? Complicado el tema y bueno, muy interesante. Y está, yo creo que por ahí puede ir un poco de entender qué es lo que puede hacer el mercado. Yo siempre, y con esto vamos a lo mejor cerrando para no tampoco abusar de su tiempo, pero yo siempre he dicho, en el mercado de bonos mucho más grande que el mercado de acciones, y es donde está la gente que sabe mucho más, generalmente. Bueno, tienen que saber Entonces, matemáticas, eh, la cantidad de complejidades que le puedes meter a un bono, si es rescatable, si es convertible, si aparte los calls tiene puts, como por ejemplo la República de Colombia. Y además es cuestión bien simple. Si estás en Debt Capital Markets, mercado de deuda en Nueva York, versus el individuo que está en Equity Capital Markets, que son acciones, el primero gana el doble que el segundo en Nueva York con toda seguridad. Debe haber alguna razón. bueno, ¿Mm? por algo es. Y yo siempre también, por lo mismo, siempre digo, cuando de repente el mercado accionario no da muchas luces, hay que empezar a mirar otros activos, y yo siempre lo hago, que son el mercado de deuda y también el mercado de divisas, que también creo que también a veces nos puede dar ciertas luces, digamos, de cosas que pueden estar pasando.
todos muestran información. La pregunta es si tú quieres recibirla. Es verdad eso. Cuando de repente uno dice, alguien está mintiendo acá. No, bueno, el segundo apellido de mi madre es O'Byrne, que es irlandés, bien irlandés por si acaso. Entonces, claro, los irlandeses inventamos al señor Murphy. Entonces cuando todo el mundo me dice que las cosas están bien, yo por sangre irlandesa digo, no, maestrito, acá algo va a pasar. Puede ser que yo sea más pesimista de la cuenta, puede ser, pero en estos 65 años yo te estoy contando que yo veo ahora las cosas no muy buenas. Yo he aceptado públicamente que a mí la crisis tecnológica del 2002, que se materializó al final del 2002, pero realmente a partir del 2000, me agarró sin verla venir con anticipación. Todo eso es verdad. Pero la del 2007, 2010, la vi venir. ¿Ya? Y la de ahora la veo venir. Lo que no puedo decir, porque es muy difícil, es mañana va a explotar. Pero créeme que yo siento peligro en el agua, con toda seguridad. Entonces la Perfecto. diversificación de varios activos es urgente, por si acaso. Claro, y eso a lo mejor algo positivo que le podemos sacar a Markowitz, de tener activos descorrelacionados. Pero no 40, o sea, no necesitas, en mi opinión, Claro, 40. Nuevamente, el costo de monitorear, pero no estés concentrado en un solo país con un solo tipo de activos, eso es verdad. Con que hagas 5 o 6 que no sean casarte con tu hermana, ya yo creo que andamos bien. Sí. perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor, por su tiempo, por la entrevista. Como Solamente siempre, un agrado. Y bueno, ahí ojalá que algún día se repita una parte 2 y podamos seguir conversando, porque a mí siempre es muy agradable y nuevamente le doy las gracias por haber venido. bueno, con el favor de Dios se va a repetir. Te agradezco a ti por la invitación, por concederme este espacio. Agradezco a tus seguidores por la paciencia de escuchar a este viejo. Y les No, deseo a todos ustedes una preciosa tarde o noche, dependiendo de la hora que vean esto. Y un abrazo para todos. Eso. muchas gracias, profesor, y de seguro que van a querer ver la entrevista muchas veces para poder sacar varias ahí anotaciones. Yo, como recomendación, siempre les digo cuando hable el profesor, agarren un lápiz, un papelito y anoten porque hay mucho que aprender. Así que muchas Una- gracias por su tiempo, profe. un abrazo, querido Ulises. Cuídate Un mucho, por abrazo. favor. Chao, Chao, que chao. estén bien todos y aprovecho de despedirme a todos también. Que tengan una excelente tarde, día o noche y espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.